Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando has visto el título del vídeo has debido pensar, ay, la Carmen que se nos ha vuelto loca y ahora quiere hablarnos de economía. No, nada de eso, no es lo mío y no te voy a hablar de eso. Pero sí te voy a hablar de en qué invertir en tiempos de crisis o en tiempos de dificultades, no solo económicas, sino de todo tipo, como los que estamos viviendo. En realidad estamos viviendo una gran catarsis a nivel humano y para mí es mi opinión, el gran cambio y el gran salto se va a dar a través del espíritu, a través de el conocimiento interno y de la fortaleza interna que tengamos. Y esto se consigue y a esto se llega a través de aprender, a través de conocerse a uno mismo y conocer lo que otras personas o otros seres humanos han vivido y cómo han superado sus peores momentos. Así que, ¿en qué invertir en tiempos de crisis? En aprender. Ten en cuenta que eres un recipiente que se alimenta y se llena con conocimientos, además de con cosas físicas. Para la Kabbalah, nuestro cuerpo es una vasija y para Grabovoi el alma es el alma que está en el cuerpo, que el cuerpo es creado a través del alma, manifestado a través del alma, es un recipiente de información donde acumulas información y donde ya hay información y sabiduría que necesitas para esta encarnación, para esta existencia. Y el cuerpo, que contiene el alma, la protege y la lleva en este viaje. Entonces hay que cuidar el cuerpo, hay que saber alimentarse físicamente, pero también hay que alimentarse emocionalmente y espiritualmente. ¿Y cómo lo haces? Pues aprendiendo. Yo te pregunto, ¿tú de qué estás llenando tu cuerpo? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando tu alma? ¿Sabes cómo alimentar tu cuerpo? ¿Cómo alimentar tu alma? Y lo más importante, ¿sabes lo que está entrando en tu mente constantemente, de lo que le estás alimentando? Invierte en aprender, lo que sea, pero aprende. El conocimiento te da discernimiento. El conocimiento, y por eso también está tan vetado en estos momentos, te da la capacidad de solucionar situaciones que pueden ser muy complejas, pero que si sabes cómo salir de ellas o tienes más o menos la capacidad de encontrar una forma o una solución para salir de ellas, se vuelven fáciles o al menos no tan complejas. Aprende, estudia, lee. En eso tienes que invertir. No te digo que aprendas un curso que te vaya a sacar del lugar donde estás trabajando, que puede ser, ¿vale? Nosotros en nuestra academia tenemos el curso de sublicenciados, que es hacer lo que yo hago, enseñar a otros y vivir de eso. Pero no es tanto eso lo que te quiero decir, como que ahora mismo hay una corriente de gente que está dejando sus trabajos alineantes para hacer lo que les gusta y ganarse la vida, aunque para mí esta expresión de ganarse la vida no es muy acertada, pero bueno, conseguir dinero y recursos a través de hacer lo que más les gusta y no de trabajar. Y digo no de trabajar porque, como te decía en uno de mis mails, trabajo era un aparato de tortura, ¿vale? A eso se le llamaba trabajo. Entonces, si toda esta gente lo está haciendo, ¿por qué tú no? Si ellos pueden, ¿por qué tú no? En momentos de crisis como los que estamos viviendo, todo lo que has aprendido es en realidad tu valor, tu valía, tu capacidad, lo que puedes aportar y lo que te pueden aportar y ayudar, ¿vale? Todo lo que te haya aportado sabiduría, consciencia, despertar, discernimiento, es tu mayor activo y tu mayor tesoro. Esto es importante que lo entiendas. No dejes nunca de aprender. Si no sabes en qué gastar tu tiempo y tu dinero, o tienes poco para gastar, invierte en libros, invierte en cursos y mientras caminas, mientras compras, mientras vas en el coche o miras la tele,
que la tele, cuando la estés mirando, que sea algo de lo que has aprendido o de lo que estás aprendiendo. Escucha un curso online, escucha un audiolibro, lee un libro, ve vídeos que te alimenten, que te ayuden. Yo sigo a un montón de personas, un montón de gente que me aporta conocimiento. Deja de ver series, deja de ver series, de ver películas que lo que hacen es convertir tu mente en una antena del control. Deja de fomentar ser un ser humano controlado por el sistema, que replica y amplifica todas esas consignas que vienen en todas esas series que por aquí y por allá nos están constantemente bombardeando. Deja de hacer esto y empieza a ampliar tus conocimientos, tus miras, tu conciencia para poder hacer algo de verdad, algo que tenga valor, que tenga un valor y sea un activo con el que tú puedas aportar a los demás y que te aporte a ti y a tu vida también. No te quedes ya más tiempo atontado pensando que tú no puedes hacer nada. Empieza a moverte, mueve tu mente, mueve tu cerebro, mueve la mejor herramienta que tienes, mueve tu conciencia. Y tú dirás, claro, ¿qué me va a decir esta? Que además de otras cosas vende cursos online, ¿no? ¿Qué me va a decir, no? Que pues que se los compre. Bueno, me los puedes comprar a mí o se los puedes comprar a cualquier sitio o a cualquier otra persona, o puedes simplemente acceder a todo el material que hay en YouTube, en Twitch. Utiliza el sistema para romper el sistema, ¿de acuerdo? Hay un montón de contenido con mucho valor en todas estas plataformas. En este canal mismamente hay más de 600 vídeos que te ayudan y te enseñan, ¿vale? Que yo personalmente te digo, invierte, compra cursos. Si son los míos, estupendo, pero no es solamente eso, no es necesario solamente gastar en comprar cursos, ¿vale? O no gastar, invertir. Hay mucha información gratuita. Yo tengo a tu disposición mucha información gratuita, porque de lo que se trata es de aprender, ¿de acuerdo? Aprende. Yo no dejo nunca de aprender. Por supuesto, sigo estudiando. Grabovoi porque es un conocimiento tan amplio que yo creo que no dejaré nunca de estudiarlo. Leo cada día 2 o 3 libros, no enteros, pero te quiero decir que tengo 3 o 4 libros abiertos que estoy leyendo, y a cada rato que tengo un rato que me apetece, dependiendo de cómo esté yo, lo que me apetezca, leo unas páginas de uno o de otro y aprendo. Estoy estudiando ruso, estoy estudiando, aprendiendo a tocar el cello, estoy aprendiendo Kabbalah. Yo siempre estoy aprendiendo algo. Por supuesto, uno de esos libros que estoy leyendo, como digo, es de Grabovoi, pero no solo es eso, es que hay muchas cosas que aprender. Veo todos los vídeos sobre cómo hacer tu huerto, cómo plantar flores, cómo relacionarte mejor con los animales. Son cosas que me gustan, cosas que la gente ha dejado ahí y que a mí me ayudan a elevarme y a aprender. Y cuando hay un curso de estos temas interesante, lo compro y lo hago. Yo nunca dejo de estudiar. No paro de aprender, porque en mis momentos difíciles lo aprendido, lo que tenía aprendido fue lo que me salvó, fue lo que me dio la capacidad de buscar alternativas diferentes, de discernir otros caminos. Tu cerebro es plástico, lo que significa que se sigue desarrollando y sigue cambiando con lo que tú le estás enseñando constantemente. Si sigues dejándote llevar por el sistema y el drama que nos tienen preparado, estarás a su merced. Y si te has acostumbrado, por el contrario, a aprender y ver el mundo desde diferentes perspectivas, conseguirás adaptarte. Y no sobrevive el que es más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Esto tenlo claro. Y se adapta el que más opciones tiene. ¿Cómo consigues opciones?
aprendiendo, estudiando. Estudia, aprende. Yo siempre he pensado que era la mejor opción. Aprender, alimentar tu alma, tu conocimiento y ampliar tus miras. Siempre te recomendaré las enseñanzas del Dr. Grabovoi por su amplitud, por todo lo que aportan en todos los campos y en todas las áreas de nuestra vida. Porque también a mí y a muchos de mis... Perdón, que está aquí Mel y ha movido el... porque a mí y a muchos de mis alumnos y de la gente que ha aprendido esto, les ha aportado herramientas de verdad y útiles y valiosas para cambiar y para mejorar. Pero elige lo que a ti te gusta y aprende lo que a ti te gusta y como a ti te gusta. Fórmate, estudia. Eso es lo mejor que puedes hacer. Es en lo mejor que puedes invertir. Yo te lo recomiendo. Y bueno, te dejo una secuencia numérica, la secuencia numérica, una de tantas que hay para asimilar mejor los conocimientos y las enseñanzas del Dr. Grabovoi. Yo te las recomiendo y por supuesto te recomiendo este canal para aprender y para ayudarte y ayudar, porque es lo que hago y es lo que a mí me ha ayudado desde hace mucho tiempo ya. Pero lo dicho, invierte en lo que tú quieras, en lo que a ti realmente te llame y te sienta, te haga sentir bien. Un beso, sin más, me despido, hasta la semana que viene.